Gracia y paz, amados hermanos y amigos que nos sintonizan. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y como siempre me acompaña mi amada esposa, Sorismar Reyes. Es un placer estar con ustedes una vez más y de hecho estamos de vuelta después de mucho tiempo. Sí. Estuvimos ausentes en los medios por un tiempo, muchos compromisos, el trabajo y otras cosas más, enfermedades familiares. Bueno, usted se podrá imaginar todo lo que acarrea la vida del creyente y del no creyente. Entonces estamos en un mundo corrompido y pues suceden situaciones que lamentablemente nos alejaron por un tiempo, pero aquí estamos de vuelta. Sí, con Didasco Ministries. Exacto, aquí estamos una vez más en Ministerios Didasco trayendo enseñanza bíblica, doctrina para la iglesia, enseñanzas cristocéntricas que nos ayudan a caminar más firmes en nuestra fe. Así es. Y también nos ayudan en santidad, nos ayudan a crecer en carácter, que tan importante es en la vida del cristiano. Y entonces a eso nos enfocamos en este ministerio. Ministerio Didasco nació de un estudio que yo estaba haciendo del libro de Esdras. Y al llegar al capítulo 7 me topo con unas palabras hermosas que dice que Esdras había dedicado su corazón a la enseñanza, al estudio y a la práctica de la palabra de Dios. Y si usted se fija y lee la porción, se va a dar cuenta que en varias ocasiones dice, y la mano de Dios estaba con Esdras. ¿Y por qué? Porque Esdras se había dedicado al estudio de la palabra, y al hacer eso, pues Dios ve el corazón dedicado y decidido de Esdras de inmiscuirse en los asuntos del Señor. Sí, es importante llevar siempre, ¿verdad? Cuando nos alejamos de la palabra del Señor, cuando surgen situaciones como la enfermedad, situaciones familiares, económicas, accidentes, todo lo demás, es necesario volver a las Escrituras, a la palabra de Dios, para que así entonces Dios nos enseñe que no nos podemos apartar de Él y que simplemente son momentos difíciles y que tenemos que dedicar nuestro corazón siempre a leer la palabra, a escuchar la palabra y así poderla llevarlos a los demás. Definitivo. Podemos llenarnos de teología en nuestras cabezas y si no es puesta en práctica, no estás haciendo nada. De hecho, Esdras tenía el rollo de los libros de la ley y lo podía leer y aprendérselo. Pero si Esdras no lo practicaba, era como si no supiera nada. Uh-huh. Entonces nosotros lo mismo, y por eso hemos dedicado este canal de YouTube y también a través de Facebook, Instagram y otros medios, podcast también, uh-huh, como Apple, Spotify, Amazon, exacto. Uh-huh. Hemos dedicado este foro. Nosotros tenemos dos videos corriendo. Uno es Radical contra la Corriente, que usted debe haberlo escuchado, como el logo que tenemos a la parte de atrás. Y también dentro de esos mismos videos usted va a encontrar una porción, una sección que es dedicada a ministerios Didasco. Y Didasco no es otra cosa que enseñanza. Entonces, nos hemos enfocado en enseñar doctrinas básicas de la vida cristiana. Así es. Y se preguntarán por qué es importante la doctrina básica de la vida cristiana. Es importante porque es la base. Ahí nosotros podemos tener tras que tenemos la base, tenemos el conocimiento, y cualquier persona que venga con una pregunta, una duda, sea creyente o no creyente, que no conozca del Señor, pues al vernos nosotros que somos aptos para hablarle a la persona y no decir mentiras ni exageraciones, solamente cosas bíblicas, ahí estamos en el lugar correcto. Exacto, porque entonces no solamente leemos el corto devocional de la aplicación de la Biblia, que es muy bueno. Sí. No estoy diciendo que no lo haga, es muy bueno. Es una buena herramienta. Claro, es muy bueno, pero no es suficiente. No es suficiente para conocer a nuestro Dios, no es suficiente 5 minutos de leer el versículo del día y cuidado, si son 5 minutos, a veces lo leemos en 1 minuto y pasó el tiempo. Entonces, no es suficiente, necesitamos entrar en la Escritura y conocer
carácter, atributos, quién es nuestro Dios, quién es la Trinidad, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué son los ángeles. A veces yo he escuchado gente orando a los ángeles. Yo he escuchado gente orando a santos, a imágenes, a estatuas. Y nosotros necesitamos volver a la Escritura y a través de la Escritura conocer esas doctrinas básicas de la vida cristiana. Entonces, en Ministerios Didasco, ya nosotros habíamos comenzado una serie de videos. Usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y lo puede encontrar bajo Radical contra la Corriente. Y en Radical usted va a encontrar que dice podcast, dice videos, dice shorts o cortos. Y si usted entra a cada uno de ellos, usted va a poder encontrar que Radical se divide en dos, Radical y Didasco. Exacto. Este que estamos ahora mismo, que usted está escuchando, es Ministerios Didasco. Y ya nosotros tenemos unos 9 episodios de la primera temporada y vamos a terminar el año ahora con estos próximos episodios. Y como les dije, hablando sobre doctrinas básicas de la vida cristiana, ya habíamos discutido varios temas, porque tenemos 9 capítulos. Sí, habíamos hablado de la doctrina de la palabra de Dios, lo que es bibliología. Habíamos hablado también qué es la palabra de Dios, en qué se basa y el por qué. El canon bíblico, la cantidad de libros, por qué hay tantos en el Nuevo Testamento, tantos en el Antiguo Testamento. Ahí entonces profundizamos más lo que son las características de la Escritura, donde se encuentra la autoridad, la claridad, la necesidad de las Escrituras y la suficiencia. Luego entonces continuamos con la inerrancia de la Escritura, que no es nada menos que la Escritura no contiene errores. Dios se la dio a los hombres a través del Espíritu Santo inspirados, pero obviamente lo que se expuso es la palabra de Dios. Fíjate que en esa primera sección, sección que ya discutimos, como muy bien dijiste, hablamos sobre la doctrina de la palabra de Dios o bibliología. O sea, ¿qué es la Biblia? Básicamente lo que discutimos en esos capítulos es qué es la Biblia. Y quiero hacer no sé cómo se dice la palabra disclaimer en español. Es como si fuera una advertencia. Ok, quiero hacer una advertencia. Nosotros, al igual que otros teólogos a través de la historia de este mundo, que ha comenzado a estudiar la Biblia de manera profunda, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo y nunca lo sabremos todo. Somos imperfectos. Buscando esa perfección, caminando hacia ser perfecto, como dice Pablo a Timoteo, el varón, que sea un varón perfecto, enteramente preparado. Para toda buena obra. Y eso es lo que estamos buscando. Vamos en ese camino, pero no lo sabemos. Por lo tanto, nosotros tomamos información de muy buenas fuentes, como Coalición por el Evangelio, Ministerios Ligonier. Tomamos información de teología sistemática de Grudem, teología sistemática de Louis Berkhoff, teología sistemática reformada. Bueno, nosotros hacemos, y obviamente la Escritura. Que es la primera. La Escritura, la primera fuente. Por supuesto, de ahí nos basamos. Entonces, nosotros filtramos toda esa lectura que nosotros hacemos y hacemos un resumen breve para que se le haga fácil a usted entender lo que son doctrinas básicas de la vida cristiana. Porque, ahora mismo tú estás tomando una clase de doctrina cristiana, sí. Doctrina cristiana, la primera parte. Ajá. ¿Y es complejo o no? Súper complejo. ¿Cuántos ensayos hay que hacer? Semanales son 4 capítulos, que son 3 o 4 ensayos de lo aprendido en cada capítulo y en la clase, porque es importante leer los capítulos. Exacto. Pero también es bueno resumir en las propias palabras de uno lo que aprendiste de cada capítulo. Y fíjate, qué interesante, porque cuando yo hice mi bachillerato en ministerios pastorales con concentración en Biblia o interpretación bíblica, en doctrina, las clases de doctrinas básicas, es exactamente eso mismo. Uno va por cada sección de la Escritura, sí, o cada porción de la Escritura, analizando lo que son las doctrinas con referencia a nuestro Dios. Y entonces siempre tiene un orden. Se comienza primero estudiando qué es la Biblia, luego se estudia quién es Dios, luego se estudia la Trinidad
y luego se van dividiendo, ¿verdad? Sí, porque la teología sistemática, lo mismo lo dice la palabra, es un sistema que va en cierto orden desde lo más básico hasta lo más complejo. Y lo que es complejo pues se sigue subdividiendo en temas para entonces poderlos abarcar. Y lo que hace es exactamente eso mismo, esos temas. Desglosa todo. En la teología sistemática lo que hace es que nos dice lo que habla la Biblia en un tema en específico, una porción en específica. Y es un sistema de estudio que una cosa ata con la otra. Entonces, en la doctrina de la palabra de Dios, nosotros explicamos qué es la palabra de Dios, qué es lo que significa eso de palabra de Dios, o el verbo, o la escritura, o la Biblia. Luego lo dividimos, ¿verdad?, en lo que implica cada una de esas porciones, como tú muy bien dijiste, qué es la palabra de Dios, qué es el canon, o qué significa esa palabra que tanto en los púlpitos se dice. Y a lo mejor usted como creyente va a la iglesia y escucha la palabra canon y ni sabe lo que significa. Pues por eso es que es importante inmiscuirse en los asuntos del estudio de las doctrinas básicas de la vida cristiana para poder entender este tipo de cosas. Sí, les recomendamos siempre, ¿verdad? A principio de esta grabación, ir a los videos anteriores o a los podcasts anteriores para que entonces pueda entender desde el principio de qué se trata todo esto. Exactamente, porque estamos dando un resumen de lo que ya hemos discutido. Porque entonces vamos a continuar ahora con los atributos de Dios, pero antes de llegar allá, yo quiero continuar con el resumen, porque ya hablamos de lo que es el canon, dijimos que hemos hablado ya sobre este tema, hablamos sobre las características de la escritura y cuán importante es conocer lo que significa la autoridad de la palabra de Dios, lo que significa la claridad de la palabra de Dios, lo que significa la necesidad de la palabra de Dios, y la suficiencia. O sea, nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que ella es suficiente para nuestra vida de fe y práctica. De eso es lo que se refiere. Porque usted no va a encontrar en la Biblia cómo comprar un carro. ¿Verdad que no? No. Usted no va a encontrar en la Biblia cómo capitanear o pilotear un cohete que va hacia el cielo. No, eso no está en la Biblia. Usted no lo va a encontrar. Es más, usted no va a encontrar en la Biblia qué color de pintura, ahora que estamos en Navidades, usted va a escoger para pintar su hogar. Esas son cosas extraordinarias. Pero sí va a encontrar en la Biblia ser un buen mayordomo. Exacto. Entonces, si usted no tiene el dinero para pintar su hogar, pues usted no escoge colores para pintar su hogar. ¿Usted ve lo que le quiero decir? Sí, que la Biblia lo que hace es nos guía a tomar buenas decisiones. Exactamente, porque es Dios hablándonos. Y de eso hablamos en los primeros capítulos, como en los primeros 4 o 5 capítulos, hablamos sobre lo que es la Biblia. Y créame, allá le doy un saludo a nuestro hermano, el pastor Rubén en Ponce, profesor de mi esposa, de la clase de doctrina. Él ha hecho un excelentísimo trabajo en desglosar lo que es el canon, lo que es la Trinidad, lo que es Dios, la teología propia o el estudio de Dios Padre. Él ha hecho un excelente trabajo. Nosotros solo, en estos videos, nosotros solo rasgamos la superficie para darle un comezón a usted de que usted busque más. Claro. Y se adentre más en la palabra. Pero luego de hablar de la Biblia, de la escritura y de la necesidad y de la suficiencia, tú dijiste que hablamos de la inerrancia de la escritura. Correcto. Y eso es un tema bien controvertible porque la gente piensa que porque le llamamos inerrancia quiere decir que gramaticalmente la Biblia es perfecta. No. La Biblia tiene errores gramaticales, por supuesto que los tiene. ¿Y ortográficos? Eso es a lo que me refiero. Sí. Porque usted puede encontrar una palabra que está mal escrita o está duplicada. Yo he visto Biblia. Bueno, yo en los videos, si usted ve la secuencia, usted va a ver que hay un video que yo hablo sobre una Biblia que yo le regalé a mi esposa, que es una Biblia de estas que se usan hoy día para dibujar. Para dibujar. Usted tiene la porción, por ejemplo, habla sobre el diluvio y el arca de Noé. Y al lado tiene una barrita, ¿verdad? De la escritura, donde hay un arca de Noé, hay unas palabras bien bonitas, y usted puede pintarlas mientras usted va leyendo la escritura y asocia los dibujos con lo que lee.
¿verdad? Porque muchos somos visuales. Exacto. Nuestro pastor nos dice que él es bien visual. Entonces, es importante que usted pueda, ¿verdad?, tener ese tipo de recursos. Ahora, cuando mi esposa fue a comprar la Biblia en una plataforma que no voy a darle promoción, pero es una plataforma que usted sabe que es muy famosa, mi esposa fue a comprar la Biblia y en los comentarios, yo le dije, lee los comentarios por si acaso, y ella busca los comentarios y dentro de los comentarios decía que no recomendaban esa Biblia porque el libro de Hebreos decía a los hebreros con 2 R's, hebreros. Entonces mi esposa dice, a rayo, pero esta Biblia tiene un problema de gramática, de escritura, de letras. O sea, quiere decir que esa Biblia no es la palabra de Dios porque en vez de decir hebreos, dice hebreros. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué, mamá? Es un solo error dentro de un libro completo. No, y acuérdense, nosotros no tenemos los escritos originales. Sí. Recuerden eso, Bien. eso es necesario que lo entiendan. Nosotros lo que se encontró hace unos siglos, unos años atrás, son copias de las copias. De las copias, de las copias, de las copias. Exacto. Somos humanos. Cometemos errores. Dios es el que no comete errores. Y cuando transcriben, claro, se les puede repetir palabras. Claro. Puede brincar una palabra. Puede escribir una palabra con una letra de diferencia. Gente, no le quiten la inerrancia a la palabra. Los que cometemos los errores somos nosotros, los humanos. Exactamente. Entonces inmediatamente adjudicamos. Cuando mi esposa compra la Biblia, yo le dije, cómprala. Ella la compró y cuando la Biblia llegó, ¿saben qué? El editor, el que imprime, corrigió el error y la Biblia de mi esposa vino con la palabra correcta a los hebreos. Entonces, claro que la palabra de Dios, o sea, lo que está escrito en nuestras Biblias, puede que tenga algún error gramatical o de escritura, pero eso no quita que la palabra de Dios es sin errores. Correcto. Dios tomó hombres imperfectos para transmitir su palabra perfecta, guiados y guardados por el Espíritu Santo. Así es. Y por esa razón, ninguna porción de la Escritura se contradice. Porque la Biblia, en la esencia de su palabra, es palabra de Dios, es inerrante y es perfecta. Pero vea el video porque lo va a ver explicado con una mejor claridad. Y después, ¿qué comienza? Luego que nosotros hablamos sobre la escritura, la necesidad, la suficiencia, su autoridad y todo eso, ¿en qué nos adentramos luego? Sí, porque esa es la doctrina de la palabra de Dios. Ya entonces, en un segundo tema general, Exacto, se habla sobre la doctrina de Dios, que no es nada más y nada menos que la teología. La teología o la teología propia, Exacto. O sea, el estudio de Dios Padre, el estudio de Dios Padre. Y ahí nos adentramos a estudiar comenzando, ¿existe Dios? Exacto. Esa fue la primera pregunta que hicimos, porque esa es la pregunta que más el mundo quiere debatir. Sí, se cuestiona mucho si hay un poder sobrenatural por encima de todo, o qué es lo que sucedió cuando se creó el universo. Porque no es que no haya creado solamente la tierra, es que Dios creó el universo entero y lo sostiene en sus manos. Y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios, verdad? Esa es la pregunta. Esa pregunta también la contestamos en lo que es la existencia de Dios. Hablamos un poco sobre lo que tú muy bien has dicho. Dios creador, Dios crea el universo, Dios lo sostiene todo con el poder de su mano, de su diestra. Hablamos también sobre los nombres de Dios. Y ahí nos adentramos ¿y por qué es importante conocer los nombres de Dios, hermano? Mire, y amigo, lo discutimos porque hoy día hay una tendencia tan grande, horrible, pero tan grande, horrible, a querer hablar como si fuéramos judíos o griegos. Y no lo somos puertorriqueños. Tenemos que entender que es bueno conocer la gramática del tiempo, pero ese idioma hebreo que se hablaba en el tiempo del Antiguo Testamento y de la ley, ya casi ni se utiliza. Hoy día no hay casi ninguna tribu que hable ese hebreo. Por lo tanto, ahí hay palabras que si el mismo judío no entiende,
¿usted cree que usted y yo podamos entender? Entonces, es bueno estudiarlo, es bueno conocer el hebreo, pero si usted busca libros de gramática, en lo que es traducción, y esto se da en seminario, griego, hebreo, arameo, usted va a encontrar muy pocos recursos. Sí. Porque hay muy pocos eruditos que hablen sobre este tema. No, y tenemos que entender que esto se escribió hace más de 1500 años atrás. Correcto. Y que la influencia de tantos países e idiomas en el pueblo de Israel, obviamente esas raíces de lo que se escribió al principio es bien difícil poderlo traducir. Bueno, los judíos estaban rodeados por los samaritanos, por los persas, por los medos, por los babilonios, por los griegos. Tienes a Nínive al norte con Asiria, tienes los romanos, los griegos, los egipcios. El pueblo de Babilonia trató de cambiarle las costumbres, el idioma. ¿Saben cuántas veces el pueblo de Israel sufrió ese cambio, tratando de hacer un cambio de identidad? Exacto. Y es bien difícil conservar esas raíces del idioma para poderlo traer al idioma nuestro. Es que, mira, Sori, y nuestra audiencia que nos está viendo o escuchando a través de este video, ¿verdad? De resumen, para luego comenzar con las próximas enseñanzas. Si usted se va a vivir, yo soy puertorriqueño, mi esposa también, y si nos vamos a vivir a España por un tiempo, créame que al mes vamos a tomar los acentos de donde nos encontremos, sea de Castilla, sea de Catalania, de Cataluña, o sea, usted va a tomar el acento. Yo estuve un tiempo trabajando con hermanos y amigos a quienes amo, que son mexicanos nacidos en México, ¿ok? Y el acento se pega y uno empieza a decir las mismas cosas que ellos dicen. Pero el contrario, si usted viene a vivir a Puerto Rico, usted va a empezar a tomar el acento puertorriqueño de hablar rápido, como si fuera cantado, porque es bien rápido, porque es innato, es naturaleza del humano adaptarse exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios, lo dijimos porque es importante que usted entienda que no es bueno estar judaizando nuestros cultos, porque eso ha pasado demasiado de muchas veces. Yo no quiero hablar negativo sobre nuestros hermanos de otras denominaciones y no lo voy a hacer, pero sepa que hay costumbres que se llevan a cabo en los cultos de otros hermanos que no en nada aprovechan a la grey del Señor. Voy a dar un ejemplo. ¿En qué edifica el tocar el shofar en una iglesia? ¿En qué edifica eso? Porque lo que cambia al humano es la palabra de Dios. No es el toque de la trompeta del shofar. No es la danza que se baila al frente con colores esplendosos. No es eso. Y de nuevo, no lo estoy haciendo con modo de ofensa. Lo que yo quiero es que usted entienda que lo que adora a Dios, exalta a Dios y ayuda a crecer al pueblo de Dios se encuentra en el corazón y no en rituales judaístas o judaizantes. Por lo tanto, es importante, por eso dije ahorita que hay ciertas costumbres que se han entrado a las iglesias hoy día. Por ejemplo, el Shaddai o el Adonai o Yeshua. Y son palabras que decimos cotidianamente, que hemos ido adoptando por tradición, que ni sabemos lo que significan, no sabemos ni la raíz. Mira, hermano, yo tengo libros, yo tengo programas de computadora que me ayudan a descifrar la raíz de una palabra. Y si usted va a la raíz, muchas veces la raíz no tiene absolutamente nada que ver con el nombre. Por ejemplo, la raíz de Dios es El, E-L. Y de ahí sale Elohim, de ahí sale Adonai, pero la raíz es El. E-L. Y si usted encuentra esa raíz como él, pues usted no sabe ni lo que significa él. Por eso es que nosotros hablamos en teología propia, comenzamos por la existencia de Dios y hablamos sobre los nombres de Dios. Pero de nuevo, nos gustaría que usted fuera y vea los videos para que en la próxima semana, cuando nosotros continuemos con la serie, usted pueda inmediatamente caer en tiempo. Sí, porque es necesario comenzar desde el principio para poder entender desde lo más básico
hasta lo más complicado. Y de nuevo, estamos en doctrinas básicas de la vida cristiana y lo próximo que ya vamos a discutir es un tema excelente porque la mayoría de las iglesias de hoy día, si yo hago una encuesta, sí, el sonido de tambor, si yo hago una encuesta sobre, o hacemos una encuesta sobre alguno de los temas que se tocan en los atributos de Dios, ok, yo creo que si fuera examen nos colgaríamos. Me incluyo, nos colgaríamos. Porque nosotros lo hemos aprendido ahora, pero llevamos 15 años en el Evangelio y es necesario, por eso es que lo repito doblemente, poder entender cuáles son los atributos que tiene el Señor, porque Él tiene sus atributos. Acuérdense en que Dios es esencia. Dios es esencia. Dios es esencia, no le podemos, porque a través de la Biblia Dios mismo nos quiso comunicar de manera que nosotros pudiéramos entender, pero nosotros nos vamos a estar imaginando que Dios tiene alas, tiene brazos, tiene manos, porque Dios es esencia. Es el ser. Es el ser, correcto. Y entonces, estos atributos que Él tiene son exclusivos de Él y que de cierto modo pasan a nosotros, pero no de una manera completa, sí. O sea, general. Porque cuando él crea, exacto, Él dice, yo creo, creemos al hombre a nuestra imagen, o sea, con la moral de Dios, la mente de Dios, y conforme a nuestra semejanza, es decir, para que sean representantes de Él en la tierra. Exacto. Y como muy bien tú dices, Dios es esencia, pero en muchas ocasiones Dios se manifiesta antropomórficamente, es decir, de forma humana, como si Él tuviese un cuerpo. Exacto. Pero no lo tiene. Por lo tanto, los atributos de Dios hay que estudiarlos para conocer quién es Dios. Dentro de esos atributos, nosotros vamos a estar discutiendo que eso es lo que se conoce como el carácter de Dios. Ese sería el próximo tema que estaríamos discutiendo. Sí. Y dentro de los atributos de Dios o el carácter de Dios, nosotros vamos a estar discutiendo atributos comunicables, o sea, que Él nos da a nosotros, y atributos incomunicables, que son atributos que son solo de Él, exclusivo, solo de Dios. Por ejemplo, omnisciente. Nosotros no lo sabemos todo. Eso es un atributo que es incomunicable, es solo de Dios. Exacto. Tenemos, por ejemplo, omnipresente. Él está en todos lados. Él está en todos lados. ¿Y qué quiere decir que Él está en todos lados? Bueno, eso es un atributo que es solo de Él, que no nos los pasa a nosotros, pero nosotros tenemos que conocerlo para saber quién es Él. Ahora, Dios tiene un atributo que es que Él es amor. Eso es un atributo que a nosotros nos es dado de parte de Dios. Ahora, hay un atributo, hay una porción de la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 13, que habla sobre el amor, y es ese amor que Dios tiene por nosotros, que a pesar de que Dios nos ha dado ese amor a nosotros, y nosotros amamos porque Él nos amó primero, nosotros no podemos amar como Dios ama, porque el pecado nos limita. Sí, el pecado está en nosotros. Y tacha, aunque seamos creyentes, el pecado está ahí tachando la obra perfecta que Dios hizo en el huerto, en el jardín del Edén. Y por eso tenemos que discutir lo que son los atributos de Dios. Y eso lo vamos a estar discutiendo en los próximos videos. Y luego vamos a seguir desarrollando esto para el próximo año, porque vamos a estar hablando sobre el Dios Trino, la Trinidad. Es bien importante. Dios en 3 personas. Un Dios, 3 personas. Y no es que se manifiesta, sepan. No es manifestación. Eso es un error teológico. Sí. Dios no se manifiesta. No. Es un Dios en 3 personas. ¿Y cómo eso funciona? Yo no sé. Pero vamos a explicar lo mejor que podamos, sí, para darle un poquito de entendimiento a usted y nosotros también. Vamos a hablar sobre la creación, que es el creacionismo, ¿verdad? También, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué otras cosas tenemos, Sori? Vamos a tener también en los temas la providencia de Dios, que es algo que muchos no entendemos por completo. Ajá. La oración, los ángeles, Satanás y los demonios, porque ellos
obviamente tienen una parte. Claro. Está en la Escritura. Exacto, tienen parte en el plan perfecto de Dios. Y entonces, luego de estos temas, pues entonces vamos a estar hablando de forma, ¿verdad?, general y específica de la doctrina del hombre a imagen de Dios, que eso fue lo que Ángel mencionó de la antropología. Ajá. La doctrina de Cristo, cristología, y ahí vamos entonces a tener unos temas en específico. La doctrina del Espíritu Santo, su rol, los oficios del Espíritu Santo. La doctrina de la aplicación de la redención, lo que Cristo hizo en la cruz, que es el tema de la soteriología. Y eso nos va a coger como medio año, yo creo, porque ese tema tiene muchos temas. Ese tema habla sobre la gracia, sobre la redención, la elección, la expiación, el llamamiento, la regeneración, la justificación, la adopción, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a estar hablando ahí. Ahí hay tela para cortar para buen rato. Luego de todos esos temas, vamos a estar hablando de la doctrina de la iglesia, que es lo que se le llama eclesiología. Exacto. Con todas sus características. Y entonces el tema final, ¿verdad?, luego de todo este tiempo que vamos a estar hablando, sobre la doctrina del futuro, que es lo que se llama escatología. Exacto. Y así pues, poco a poco van aprendiendo, al igual como aprendimos nosotros. Y pues como nosotros adquirimos ese conocimiento, lo queremos pasar a todos ustedes. Y quiero que sepan que para nada somos profesores con maestrías o doctorados que enseñan a nivel de conferencias, pero ¿sabe lo que sí tenemos? Un corazón que anhela que al igual que nosotros hemos ido creciendo, usted también pueda crecer. Sí, para que ustedes obtengan también ese corazón dispuesto. Exacto. Que a donde quiera que usted vaya, recuerde, donde quiera que usted vaya, hable de Cristo y se refleje Cristo en su vida. Esa es la idea, que nosotros crezcamos a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. Y por eso es que estamos haciendo estos temas. No los hacemos porque nos creemos que sabemos más que nadie, porque créanme, nos falta mucho. Yo tengo 50 años de edad, llevamos 15 años en el Evangelio, nuestro pastor tiene 30 años de edad, apenas 31, y lleva mucho más años que yo en el Evangelio y tiene un conocimiento increíble, y aún así, él también se nutre de nosotros en los estudios bíblicos cuando estamos todos como iglesia en el estudio bíblico. Él le encanta que hagamos preguntas porque eso también lo ayuda a él a crecer. Y así sucesivamente, cada pastor, cada misionero, cada predicador, cada maestro de la palabra como nosotros, nuestro anhelo es que según nosotros vamos creciendo en carácter y en el Señor, usted también pueda crecer en carácter en el Señor. Que lo que nosotros aprendemos lo podamos transmitir. Mira, hermano y amigo, puede ser que cometamos 20,000 errores en estos videos, pero sepa, nuestra intención no es llevar ni herejías ni errores. Por eso todo usted va a escuchar que sale de la Biblia. Sí, todo va a ser filtrado a través de la Biblia y por la Biblia, porque es importante, acuérdense, somos humanos y tenemos diferentes puntos de vista. Claro, diferentes mentes, definitivo. Claro, y es necesario el poder filtrar lo que un autor está hablando de un tema en particular y nosotros, ¿verdad? Como los berianos, escudriñarlo todo. Escudriñamos todo porque es necesario que saquemos tiempo para leer la Biblia, que saquemos tiempo de no solamente, como dijiste al principio, de leer el pasaje bíblico del día, la porción, porque eso es una porción. Claro. Acuérdense que la Biblia tiene 66 libros, pero es un libro completo. Claro, claro. Por lo tanto, tenemos que comenzar desde el principio hasta el final para que nos podamos nutrir de lo que Dios nos ha querido decir desde el principio hasta el futuro. Su revelación completa hacia nosotros, que tenemos la bendición de tener una revelación completa que lamentablemente muy pocos deciden adentrarse a estudiarla porque la conciben muy compleja. Sepan que si usted se adentra, usted va a querer más, porque Dios a través de su Espíritu Santo abre el entendimiento. Va a ir abriendo el entendimiento y usted va a querer seguir creciendo, y eso es lo que queremos. Por eso tenemos este video o estas grabaciones aparte que se llama Ministerio Didasco. En inglés lo tenemos en inglés, que es Didasco Ministries, y en español pues Ministerio Didasco, porque
Anhelamos que usted pueda crecer en las doctrinas básicas de la vida cristiana, así como nosotros estamos creciendo. Créame, si usted escucha a un pastor Soto, un pastor Rubén, un pastor Cristian, que es nuestro pastor, o a cualquier otro, hablando de este tema, créame que son unos expertos. Mucho más profundo de lo que yo estoy hablando, mucho más profundo. Y cuando yo estudié en seminario era mucho más profundo, pero si usted se adentra un poquito a estudiar en quién es nuestro Dios, créame que la adoración a Él va a ser mucho mayor porque le va a conocer mejor. Y eso es lo que anhelamos con estos videos. Así que ya el próximo martes estará saliendo nuestro nuevo video. Este va a estar saliendo hoy sábado para el beneficio de ustedes y el crecimiento de ustedes, porque es un resumen. Pero ya el próximo martes, con el favor del Señor, estará saliendo nuestro próximo video, que va a ser un video completo, solamente hablando sobre el carácter de Dios o sus atributos, y los vamos a ir desglosando para el beneficio de nuestra audiencia. Así que gracias por estar con nosotros. Búsquenos a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, también en podcast. Claro, en los podcasts estamos en Spotify, estamos en Amazon Video, estamos en Pandora, Apple, estamos también en iHeartRadio, que eso es para los que nos están viendo desde Estados Unidos también, así que estamos en todos lados, así que nos pueden buscar sobre Radical sobre la Corriente y Ministerios Didasco. Y acuérdense, compartan, denle like, porque nuestro propósito es llegar. Suscríbase al canal. Nuestro propósito, nosotros, miren hermanos, déjenme decirle algo. Nosotros no estamos cobrando esto, ¿sabe? No. Porque para uno cobrar en YouTube, tiene que ser contenido que esté al día en el día de hoy, del momento. Y nosotros no estamos buscando eso. Nosotros estamos buscando llevar enseñanza bíblica. Y esa es la enseñanza que menos paga en YouTube. Por lo tanto, ahora mismo, nuestro canal no monetiza absolutamente nada. Todo lo que nosotros hacemos, luces, cámaras, programas de computadora, las tabletas estas, bueno, todo ha salido de algunas contribuciones que nos han dado ciertos hermanos a quienes amamos grandemente y de nuestro bolsillo. Porque nuestro anhelo es servir, llevar el mensaje a ustedes. Así que no crea que cuando le pedimos que se suscriban es para ganar más dinero. Eso no es lo que estamos haciendo. Usted puede venir a nuestro hogar y le mostramos. Es más, si quiere le envío un screenshot de nuestro YouTube. Nosotros no monetizamos, no lo hacemos. YouTube lo pone imposible para el cristiano. Imposible. Tienen que ser hombres que ya son a otros calibres, como los canales de Sujel Michelén o Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz, Will Graham, y esos canales que Justin Peters, y esos canales que son inmensos, pues ellos sí tal vez están monetizando, pero para un cristiano como nosotros aquí en el barrio Jaguar de Gurabo, en este campito, grabando estos videos, monetizar es imposible. Así que hermano, no lo estamos haciendo por el dinero, ¿sabe? Por si acaso usted es de esos que piensa que los que están en YouTube se lo ganan todo, se lo echan todo al bolsillo. Pues hermano, nosotros no somos de esos. Y amigo que nos escucha, nosotros no somos de esos. Así que lo hacemos porque amamos la creación y amamos al pueblo de Dios. Y queremos que los que no están en Cristo vengan al Señor, se arrepientan de su pecado, den la vuelta 180 grados y caminen muriendo al viejo hombre y naciendo nuevamente en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo, que me ven, que crezcan en la belleza de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo. Así que, sin nada más y nada menos, gracias por habernos escuchado. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y la excelentísima Sorismal Reyes de Didasco Ministries o Ministerios Didascos, y será hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga mucho. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.